en la continuación de lo que estuvimos conversando el domingo pasado con relación a poder para servir, hoy quiero hablarte bajo una tónica diferente. Quiero hablarte sobre un aspecto que tiene que ver con el llamado que Dios nos hace para servir. Dios nos llama a servir. Dios nos llama a servir. Y hoy quiero hablarte bajo este lema, bajo este título, un día especial, porque en el día de hoy nosotros estaremos enviando a 4 jóvenes de nuestra iglesia como misionera durante todo el verano a Vietnam. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria sea el nombre del Señor. Hay que hacer honor al nombre que la iglesia tiene. Y Dios lo está haciendo, porque es Dios, no somos nosotros los hombres. Y por eso me inspiré a hablarte de este tema, llamados a servir. Y hoy quiero usar, hermanos, quiero usar 2 historias bíblicas rápidamente. Quiero usar 2 historias bíblicas del ministerio público de Jesús. A mí me resultan interesantes estas historias. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús deja atrás el éxito que estaba teniendo, el éxito que estaba logrando en el orden de la popularidad. Lo deja atrás las multitudes para venir a encontrarse con personas que eran rechazadas por la sociedad donde vivían. Porque para el Señor un alma tiene un valor extraordinario. Sin embargo, cuando miro estos pasajes de la palabra del Señor, me encanta ver cómo Cristo se toma tiempo para ir donde están ellas, estas personas, salvarlas y darle una asignación y llamarlas a servir en su reino. Padre, bendigo esta congregación y todas las personas que nos visitan. Sean bendecidas también. Pido que esta palabra que yo voy a compartir sea un reto para la iglesia y un llamado para aquellos que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Oro pidiendo que tu palabra fluya con toda libertad y haya gozo y alegría en el corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza de palmas al Señor? Gloria a Dios. Me encuentro, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 4, una historia que la mayoría de nosotros la conocemos. Cantores, poetas se han inspirado en la historia de la samaritana. ¿Es cierto? Mucha gente ha hablado de esta fascinante historia, incluso algunos críticos de la Biblia consideran que es una alegoría. Sin embargo, el apóstol Juan la inserta en su evangelio como un hecho real del cual él fue testigo ocular. Y es interesante cómo Juan en su evangelio dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob para reposar y esperar que los discípulos regresaran con alimentos, porque habían ido a la ciudad más cercana para buscar alimentos, mientras él, sentado a la orilla de este pozo de Jacob, descansaba. Había salido de Judea para ir hasta Galilea. La vía más cercana para llegar de un extremo a otro era atravesar todo a Samaria, y eso implicaba derribar todo tipo de barrera discriminatoria, porque judíos y samaritanos no se trataban. Pero Jesús no se dejó dominar por esos prejuicios discriminatorios y fue hasta el pozo de Jacob y se sentó. Y allí sentado, ustedes conocen que llegó una mujer, una samaritana, a mediodía en punto, a sacar agua. Esta mujer
no era de las mujeres pudientes de Samaria. No era una mujer rica de Samaria. Es interesante cuando nosotros leemos la historia y nos damos cuenta que la vida de esta samaritana era difícil. Puedo yo decirlo en grado superlativo, era dificilísima. Sí, Señor. Imagínense, hermanos, que la reputación moral de esta mujer estaba por el piso, utilizando términos latinos. Realmente estaba desmoralizada dentro de la ciudad de Samaria. Se había casado 5 veces y ahora vivía con un hombre con quien no estaba casada legalmente. Por lo tanto, su reputación moral estaba totalmente deteriorada de acuerdo a la cultura de aquel tiempo y de cualquier lugar. ¿Qué creen ustedes? Tenía que ir a buscar agua al pozo al mediodía, porque el resto de las mujeres no la asimilaban. Mientras las otras mujeres venían en la mañana, en la hora de la fresca, para no dejar que ese sol irritante las quemara, ella tenía que venir sola al mediodía, cuando nadie estuviera en el pozo, porque era una mujer repudiada, no tomada en cuenta. Sola, su condición moral la había aislado. Para colmo, su forma de religión no le había ayudado en nada. Su forma de religión jamás la hubiera librado de las cadenas a las que estaba atada. Y entre paréntesis les digo, este mundo está lleno, hermanos queridos, de personas que tienen religión, pero lo que produce un cambio en la vida de la gente no es un encuentro con la religión, sino un encuentro con Jesucristo. Realmente, gloria a Dios. Ahora, hubo un día diferente para aquella mujer. Hubo un día distinto. Un día en que llegó al mediodía a buscar agua y resulta que se encuentra con un hombre sentado a la orilla de este pozo. Sorprendentemente se encontró con un judío que estaba allí. Su reputación hacía que muchos hombres la miraran y la buscaran malintencionadamente, aunque no fuera lo que ellos creían que era. Pero el encuentro que tuvo con este hombre fue diferente. Pudo percibir en la mirada de Jesús una mirada distinta. En el diálogo que sostuvo con él, en la conversación que entablaron, se dio cuenta, se percibió que este hombre ni la miraba ni estaba evaluándola como el resto de los hombres de la ciudad de Samaria. Y sin que ella lo entendiera, hermanos, este hombre llamado Jesús le dice: dame de beber. Le pide agua. Y ella se dio la vuelta sorprendidísima, hermanos. Sorprendida. Y le dice: yo soy una mujer y además samaritana, y tú eres un hombre y además judío. ¿Cómo es eso que me pides que te dé de beber? Estás rompiendo todas las reglas, todo el protocolo moral que existe, porque los hombres no pueden hablarle a una mujer a solas, y mucho menos a un rabino como Jesús. Incluso había normas tan estrictas que ni la esposa ni el esposo no podía hablarle a la esposa públicamente. Tenía que ser en la casa. Y ella, mujer, se sorprende: pero ¿cómo tú me hablas aquí solo? Y para colmo, tú eres judío, yo samaritana, y tú sabes que entre nosotros no hay relación ninguna. Se sorprende. Y aquí hay algo interesante. Interesante, hermanos. Porque Jesús nos da una lección tremenda. Imagínense que Jesús usó magistralmente este recurso del agua para abrir un diálogo con la samaritana. Utiliza el agua que ella viene a buscar al pozo para introducirse y establecer una conversación con aquella mujer, porque él vio en el interior de esta mujer una necesidad espiritual tan grande que él no podía pasar por alto. Pero además había llegado estratégicamente al pozo de Jacob.
Todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos y lo hace intencionalmente. Dice Juan, y le era necesario pasar por Samaria. No solamente porque la trayectoria era más corta entre Judea y Galilea, sino porque había un propósito, una voluntad de Dios. Allí llegaba Jesús con el propósito de salvar un alma y de evangelizar la ciudad de Samaria. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Hermanos, lo que muchas veces nosotros cuestionamos, y nos cuestionamos nosotros, ¿y por qué? Pero siempre que estemos orando y clamando a Dios, aprenderemos que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios de propósito, que Dios es un Dios intencional y que Él sabe lo que hace para el bien de nuestras vidas y nuestras familias. Dios no pierde tiempo, ni Dios tampoco inventa. Dios es un Dios de orden. ¿Lo creen ustedes? No importó la forma despectiva en que la mujer le pudo haber hablado o le pudo haber respondido. Para nada, hermanos. Eso no detuvo al Señor. Él no se enfadó con la mujer. Él no se fue. Él no la criticó, no la censuró. En definitiva, Él había llegado allí con un propósito y lo cumpliría. Su parada en el pozo de Jacob era una parada con un propósito misionero. Y Él tenía que vencer todas aquellas barreras y todos aquellos prejuicios. Y le dice aquellas palabras que tal vez sorprendieron a la mujer, obviamente. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Si tú supieras quién yo soy. En otras palabras se lo estoy diciendo. Si tú supieras quién es el que habla contigo, si tú te dieras cuenta quién es la persona que está hablándote, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mujer, si tú tuvieras la percepción de saber que quien está hablando contigo es la fuente de agua viva. Tú vienes a buscar esta agua para satisfacer una sed física, pero yo tengo un agua que satisface tu sed espiritual. Tu necesidad va más allá que un cántaro de agua. Tu necesidad va más allá que venir y sacar agua de este pozo histórico. Yo te estoy ofreciendo un agua que cambiará tu vida, un agua que saciará tu sed espiritual y te llevará a entregarte a ti una vida eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. Allí ocurrieron varias cosas porque el tiempo no me da para hablarlo. Aquella mujer es confrontada por Jesús porque ella no entiende este lenguaje y lo interpreta literalmente. Y dice, yo quiero que tú me des esa agua para que ya yo no tenga que venir más a buscar agua aquí en el pozo. Porque lo interpretó literalmente. Ella no se dio cuenta del aspecto espiritual que tenía el mensaje de Jesús. Y Jesús, cuando se da cuenta que ella no está entendiendo, la confronta con su necesidad. Por favor, dile a tu esposo que venga. Dile a tu esposo, búscalo y ven. Y vengan los dos. Y ahí fue donde el Señor tocó la llaga. No tengo marido. Y Jesús dijo, muy bien has dicho. No tienes esposo. Porque el que ahora tienes, no estás legalmente casado con él. Tremendo, hermanos. Gloria a Dios. Y allí sucedieron otras cosas más. Porque cuando la mujer se ve descubierta, cuando se ve transparente delante de Jesús, dice, wow, tú tienes que ser profeta. Porque nadie me ha dicho la historia de mi vida como tú me la acabas de decir. Nadie sabe lo que yo he pasado ni lo que estoy sufriendo. Tú tienes que ser profeta. Pero no quiere seguir ese camino. No quiere seguir ese camino y entonces le cambia la conversación al Señor y le dice, ven acá, ahora que tú me estás diciendo esto, ¿dónde es que debemos adorar? ¿Ve cómo cambió? Porque las personas cuando son confrontadas tratan de evitar, pero hay una realidad, hermano, la gracia de Dios se manifiesta sobre aquellos que confiesan sus pecados, se arrepienten y se apartan de ellos. Y Jesús no pasaba por alto esto.
Jesús no pasaba por alto esto. Si tú quieres los beneficios del Evangelio, tienes también que obedecer las demandas del Evangelio. Amén. No es bendiciones sin deberes. No es prosperidad sin deberes. No, Dios te bendice, pero Dios te exige. Dios te da, pero Dios te pide. Y Jesús la confrontó con su realidad. Estás equivocada, necesitas arrepentirte. Y ella comenzó una serie de diálogos acerca de dónde debería de adorarse. Y estaban en esto, porque obviamente Juan no nos cuenta toda la historia. Es como cuando leemos Juan 4, es como si estuviéramos leyendo las minutas de una reunión. No se recoge todo lo que se habló, sino lo principal. No sabemos cuántas cosas se dijeron allí entre Jesús y esta mujer. Lo cierto es que estaban en esta conversación cuando llegaron los discípulos con la comida. Interrumpieron el diálogo. Y Jesús rechaza la comida y le dice: yo tengo una comida que es más importante, porque él estaba mirando, hermanos, a Samaria como un campo blanco donde mucha gente serían salvas por el poder del Evangelio. Aleluya. Y esta mujer aprovecha el momento y la ocasión y suelta el cántaro. Soltó el cántaro y se fue. Se fue para la ciudad y llegó allá a la ciudad y delante de todo el mundo les dijo: vengan a ver un hombre que he conocido. Vengan a ver un hombre que yo creo que ese hombre es el Hijo de Dios. Vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? ¡Wow! ¡Qué impacto, qué impresión había tenido aquella mujer con el encuentro con Jesús! ¡Aleluya! Mientras todos los hombres la miraban porque la veían como una mujer de mala vida, pero este Jesús quería darle vida, integridad y sentido de identidad a aquella mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho, pero no me lo ha descubierto para avergonzarme, sino para darme una oportunidad de arrepentimiento. Dan gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Su testimonio de Jesús hizo que mucha gente viniera a oírle y creyeran en el Señor Jesucristo. Y el efecto de su testimonio, el efecto de sus palabras, fue una explosión, hermanos, en aquella ciudad, que llegó el momento en que los hombres, las personas de la ciudad decían: ya no creemos solamente por tu dicho, por tus palabras, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo de Dios. ¿Qué efecto tiene el testimonio? No podré saber mucho de Biblia ni de teología, pero sí puedo decirte lo que yo antes era y lo que ahora soy en Cristo. No podré explicarte sobre el Apocalipsis ni hablarte mucho sobre la creación. No podré hablarte mucho de los profetas mayores o menores. No podré explicarte mucho acerca de la doctrina de la salvación ahí en las epístolas del apóstol Pablo. Pero lo que sí puedo decirte es cómo era mi vida antes y cómo es ahora, después que he conocido a Cristo como mi Señor y Salvador personal. El pasado de esta mujer, hermanos, no la limitó. Las mujeres podrían burlarse de ella. Los hombres incrédulos podrían tratarla con rudeza. Pero eso no importaba, ya no importaba. Dios la amaba. Y lo más grande, su encuentro con Jesús la convirtió en una misionera de Dios para la ciudad de Samaria. Abrió las puertas a la ciudad. Gloria a Dios. A tal punto que los samaritanos le dijeron a Jesús: quédate con nosotros. Y por 2 días estuvo Jesús evangelizando Samaria. Pero lo más grande, que después de la ascensión de Cristo, Felipe, ese laico de la iglesia, llegó a Samaria. Y por medio de Felipe se hicieron milagros y señales y se confirmó el poder del evangelio. Gloria a Dios. Miro esta historia y la veo y digo: Señor, no cabe duda que tú eres un Dios de propósito.
El Señor no llegó al pozo de Jacob por casualidad, porque estaba cansado, y efectivamente es uno de los pasajes que nos hablan de la humanidad de Cristo, pero lo hizo estratégicamente. Hermanos, Dios llega a tiempo, en el momento preciso. Dios hace lo que quiere hacer, porque Él es un Dios que tiene control en el cielo y en la tierra. Nada se va de su mano. Gloria a Dios. Pero hay otra historia interesante en los evangelios. A la samaritana pudiéramos hablar de ella muchísimas cosas, pero me resistí, porque quería hablarle de otro caso. Quería hablarte de otro caso importante e interesante, paralelo a este de la samaritana. Tal vez has leído Marcos capítulo 5 y has visto en esta historia que allí nos narran los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Nos hablan de un hombre endemoniado. Jesús le está hablando a una multitud, le está enseñando la palabra. Sin embargo, le dice a los discípulos: embárquense, y se embarcaron. Ocurre aquella tormenta en la que el Señor toma control, y a la otra orilla, a la región de Gadara, llegó Jesús. No los recibió una orquesta sinfónica, ni hubo un protocolo de cancilleres esperando a Jesús. No le tendieron una alfombra roja para darle la bienvenida. Jesús llega a la ciudad de Gadara para encontrarse con un endemoniado, con un hombre poseído por una legión de demonios. Satanás había hecho de aquel hombre un animal salvaje, indomable. Le había robado el sentido de la vida. Se hería, vivía en los sepulcros, lo ataban con las cadenas más fuertes y no había absolutamente nada que lo detuviera, porque el poder sobrenatural que la legión de demonios hacía sobre este hombre, o ejercía sobre este hombre, nadie lo podía detener. Pero cuando llega Jesús, la vida cambia. Cuando llega Jesús, el escenario es otro. Ese animal salvaje, indomable, cuando llega Jesús, se postra ante Jesús. ¿Para qué viniste? ¿A qué viniste? ¿A atormentarnos? Pero cuando llega Cristo, hermanos, no hay Satanás que valga. Aleluya. Llega Jesús, se encuentra con este endemoniado, echa fuera esta legión de demonios. Aquel hombre queda libre totalmente. Y una vez que los demonios salieron de aquel hombre, dice Marcos, hermanos, dice Marcos en su historia, que aquel hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Wow! ¡Qué clase de cambio! Un hombre que no lo dominaba nada ni nadie. ¿Quién pudo haber soñado que pudiera ocurrir algo parecido en este hombre? Nadie antes había conseguido que este hombre tuviera paz. Y ni paz con él mismo, ni paz con sus semejantes. ¿Quién pudo haberse imaginado que aquel hombre pudiera llegar a ser un hombre útil a la sociedad y a su familia? Destinado a la locura eterna, por decirlo de alguna manera. Pero llegó Jesús, y cuando Jesús llega, las cosas cambian. Tu hogar puede ser una tormenta, pero cuando llega Jesús, tu hogar tiene que cambiar. Tu familia puede ir de mal en peor, pero cuando llega Jesús y se le da una oportunidad a Jesús, aquel se entrona en tu familia, aquel se entrona en tu vida, la vida tiene que cambiar, hermanos. Algo tiene que ocurrir. Gloria a Dios. Y dice la historia, tanto Mateo, Marcos y Lucas, que cuando ya Jesús se iba, ya el Señor estaba en la barca con sus discípulos. Aquel que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. En gratitud a lo que Jesús había hecho,
le rogaba: yo quiero irme contigo, yo quiero estar contigo. Imagínense, hermanos, ¿quién no hubiera deseado eso? Pero ocurren estas palabras que yo sé que tú las has leído muchísimo en tu Biblia. El Señor no se lo permitió, sino que le dio una misión a este ex endemoniado gadareno. Y le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Lo convirtió en un misionero. Lo convirtió en un enviado con un mensaje de cambio y transformación. Alguien que no servía, alguien marginado, alguien del cual se reían tal vez los muchachos y se burlaban tirándole piedra al loco del barrio. Ahora resulta que Cristo lo cambia, lo transforma y lo convierte en un misionero del Evangelio. Esto es lo que hace el poder del Evangelio. Esto es lo que hace el poder de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es interesante el orden en el que Jesús le da la misión a este hombre. Mire el orden, si usted es observador de la Escritura: vuelve a tu casa, a tu familia, porque nuestro primer campo misionero es nuestra casa. La primera gente que tenemos que ganar son los que están alrededor de nosotros. Amén. Y ve dónde están tus amigos y cuéntale. Y ve dónde está la ciudad y háblale. Gloria a Dios. Parecida a esta orden se la dio Jesús a los discípulos antes de ascender al cielo. Y hablábamos de eso el domingo pasado. La orden de servir, la orden de llevar el Evangelio que Jesús le dio a los discípulos. Sé testigo en Jerusalén, en tu casa, también en Judea, en la ciudad donde vive, y llega hasta la ciudad de Samaria, tus enemigos, y llega hasta el fin del mundo para predicar que Jesucristo es la esperanza de vida. A pesar del rechazo de los gadarenos, hermanos, el Señor tuvo misericordia de la ciudad. Imagínense que los gadarenos le dijeron a Jesús: vete de nuestros contornos, no queremos que estés con nosotros. Imagínense que habían perdido 2,000 cerdos. Ellos miraban el negocio material más importante que la liberación de aquel hombre. Creían que habían perdido el negocio de su vida. ¿Qué le importaba a ellos que el loco estuviera sano? A ellos lo que les interesaba era que habían perdido su negocio. Qué pena, hermanos, que haya gente que rechace a Cristo, porque Cristo confronta a la gente con el pecado y le dice: así como vives no puedes seguir. Si tú quieres mi bendición, tienes que cambiar tu carácter, tienes que cambiar tu vida, si de veras quieres recibir la bendición que he comprado para ti en la cruz del Calvario. Aleluya. Y a pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor en su misericordia le dejó el testimonio vivo de un hombre transformado por el poder de Cristo. Aleluya. Este hombre fue el primer misionero que el Señor envió a la ciudad de Gadara. Y qué importante cuando nosotros leemos la Escritura allí en el Evangelio de Marcos, como Marcos nos dice que este endemoniado no se detuvo. No se detuvo, hermano. Su gozo, su gratitud lo llevaron mucho más allá de su familia y de su propia ciudad. Dice que fue a Decápolis. Decápolis era una palabra que significaba 10 ciudades importantes en el mundo griego. Es decir, que él no solo se detuvo para hablarle a su gente, no solo a la ciudad, sino que se fue a otras ciudades proclamando y diciendo: yo soy la evidencia de que Cristo tiene poder para cambiar. Yo soy el testimonio vivo de que el poder del Evangelio, oiga, derriba las ataduras, desata las ligaduras y hace al hombre libre. Yo soy el testimonio del poder del Cristo de la gloria. ¿Qué tienes tú para decir de Cristo? ¿Qué tienes tú para decir de Cristo? ¿Qué tenemos nosotros para decir de Cristo? Aleluya. Hermanos, yo cierro con esta sencillo pensamiento. Nunca digas: escúchame, déjeme tomar aire.
Nunca digas, no puedo, no soy capaz. Nunca diga, mi pasado me lo impide. Nunca digas, no soy perfecto. Nunca digas, no tengo muchas capacidades. Tengo demasiadas limitaciones. Ahora no tengo tiempo. Quiero darte la noticia. Escucha bien. Quiero darte la noticia de que Dios no anda buscando gente perfecta. Dios no anda buscando personas con un pasado intachable. Ni la samaritana ni el gadareno calificaban, pero Dios veía el potencial que había en ellos. Dios no busca gente súper capacitada, que hablen 10 idiomas y que tengan tantos títulos. Si los tiene y los habla, amén y gloria a Dios, aleluya. Pero con lo que Dios te ha dado es suficiente, porque en la mano de Dios somos un instrumento para su gloria. Te voy a dar esta promesa del profeta Isaías y hazla tuya. Hazla tuya, subráyalo en la Biblia o subráyalo en tu teléfono inteligente, márcalo en amarillo, rojo, azul, menos en negro para que lo puedas leer. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y mire usted qué preciosa palabra. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo, tal como somos. Él nos conoce, gloria a Dios, aleluya. La samaritana y el gadareno tuvieron un pasado triste, trágico, pero el poder del evangelio de Jesucristo los transformó y los capacitó para la obra para la cual fueron llamados. Gloria sea el nombre del Señor. Ambos impactaron las ciudades donde vivían con el poder del evangelio. Muchas personas conocieron a Cristo, mucha gente conocieron acerca de la verdad del evangelio por el testimonio personal que ellos daban. Nosotros, la iglesia, somos las manos y los pies de Dios. Somos llamados para servir. Somos llamados para proclamar a Cristo y su evangelio. Somos llamados para levantar su palabra en alto, para proclamar que en Cristo hay salvación y vida eterna, para que en Cristo hay nueva vida. Gloria sea el nombre del Señor. No te limites más, no te quejes más, no lloriquees más, no andes por los rincones quejándote y lamentándote. Tu vida no es comparable con la samaritana, tu vida no es comparable con el gadareno. A ellos Cristo los levantó y los convirtió en misioneros, y Él quiere hacer lo mismo con nosotros. Hermanos amados, si ellos pudieron, nosotros también podemos hacerlo. Si ellos pudieron, también podemos nosotros. Termino con las palabras de uno de los mártires, de uno de los misioneros que murió en la misión amazónica en la década del 60, cuando aquellos aborígenes mataron los 5 misioneros en la selva amazónica. Jim Elliot declaró: la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. ¡Qué palabra! ¡Qué verdad! Un hombre que en plena juventud murió
bajo las lanzas de aquellos aborígenes, proclamando la verdad del Evangelio. Hoy el Amazonas está siendo evangelizado, lleno de la verdad de Dios, porque hubo alguien que creyó que la voluntad de Dios nunca nos va a llevar donde su gracia no nos pueda sostener. Aquí hay personas que tal vez nunca han encontrado a Cristo como su Salvador personal. No quiero que te vayas para tu casa sin que Cristo venga a cambiar tu vida, a bendecir tu vida, tu hogar y tu familia. Si tú estás aquí por primera vez y nunca has aceptado a Cristo, o nos has visitado varias veces y nunca has levantado la mano y has dicho yo quiero a Cristo, este Cristo que cambió a la samaritana, este Cristo que cambió al gadareno, es el mismo que bendice tu vida, tu hogar y tu familia y perdona tus pecados. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que levantes tu mano. Alza tu mano, que hoy es un día de salvación y esperanza para ti. Dios bendiga la mano de este hombre que valientemente se levanta. Dios bendiga la mano de esta mujer que se levanta. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aceptar a este Cristo que cambia, transforma y trae vida eterna y perdona los pecados? ¿Quién más? ¿Quién más quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal? Hoy es un día de salvación y esperanza. Hoy es un día de nueva vida. Todo no está perdido. ¿Quién ha dicho que todo está perdido? En el Señor hay esperanza de una vida nueva. No te vayas para tu casa tal como viniste. Tú eres el gadareno o tal vez tú eres la samaritana, pero aquí está el Señor para cambiar tu vida, para bendecirte. ¿Habrá alguien más? Todavía hay tiempo. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera venir, que quiera pasar? Aleluya. Qué bueno es Dios. Dios bendiga a esta joven que se acerca al altar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de esperanza, de perdón, de restauración. Iglesia, mantente orando. Este es un momento de crisis espiritual. Las regiones celestes se libran una batalla, una guerra espiritual. Amén. Mantente orando, mantente orando. Este no es el fin de la película, no, esto forma parte de lo que Dios está haciendo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Extiende tu mano, alza tu mano al cielo, iglesia, y dale gloria a Dios. Aleluya.